Primera Plana es una película muy interesante. La podemos analizar del lado del periodismo y del lado judicial. Porque nos muestra la investigación que el Globo de Boston empezó en 2002 sobre un caso de abuso sexual de un sacerdote de la Iglesia Católica sobre un niño de su congregación. Un caso o una acusación que ya le había llegado al diario, pero que no se había seguido, y en 2012 es retomada, y los periodistas del Globo de Boston empiezan entonces a investigar, empiezan a entrevistar gente y empiezan a desenredar o a desempolvar documentos, y se dan cuenta de que no es un sacerdote, sino que hay más involucrados. Empiezan a pensar, ¿8? Dicen, son demasiados. Al final son decenas de sacerdotes los que están involucrados en el abuso sexual a menores, en casos de pederastia. Y esto lo sabía el arzobispo de Boston, el señor Lowe. Él lo sabía y lo había tapado. ¿Qué es lo que hacía la Iglesia Católica? Si a un sacerdote lo acusaban de haber abusado de un niño, lo movían, decían que estaba enfermo, lo mandaban a rehabilitación y después lo colocaban en otra responsabilidad. Y eso se la pasó haciendo con un gran número de sacerdotes, y esto es lo que va saliendo a la luz en esta investigación del Globo de Boston, que después le ganó un Pulitzer. Primera Plana lo que hace más de una década después es recoger y reambientar y darnos a conocer esa investigación, que les digo, por el lado de vista del periodismo es muy interesante porque nos muestra la forma en la que opera un diario, en la que investiga y en la que busca ir desentrañando o ir superando los obstáculos que están interponiéndose entre la información y el periodista, el comunicador, y por el otro nos muestra cómo hay siempre, lamentablemente, grandes presiones, grandes grupos de poder que tratan de que el sistema judicial no camine y tratan de entorpecerlo. ¿A qué me refiero? A que la Iglesia Católica de Boston empezó a entorpecer la labor del diario, empezó a entorpecer también más adelante la labor de las autoridades. Había una presión que empezaba con el somos amigos, ¿no? Tú eres católico, ¿por qué quieres golpear a la Iglesia Católica? Hasta que grupos de creyentes iban a protestar por lo que consideraban un ataque a la religión. Y ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es la religión, que es respetable y debe ser defendida como tal, la religión, y otra es la Iglesia, que es administrada y es ejecutada por hombres que pueden cometer delitos como los que muestra esta película, que vale la pena, en serio vale mucho la pena verla. Les decía, un lado es el periodístico, pero el lado judicial también nos damos cuenta de que muchas veces, lamentablemente, la rueda de la justicia, este carro pesado, no puede caminar con la agilidad que se desearía, ¿no? Hay que decir nada más para terminar que el primer acusado por el artículo del Boston murió años después. Hace muy poco fue acuchillado en la cárcel por uno de los presos. Entonces, una repercusión sí tuvo. Hubo gente que fue a la cárcel al final y hubo gente como el arzobispo que fue removido de la arquidiócesis de Boston, fue llevado a Roma, donde tiene un cargo honorario y por ahí tiene cierto poder. Bueno, ya ahora no, porque ya cumplió más de 80 años, ya fue removido, se tuvo que retirar de sus funciones, pero si no hubiera salido esta investigación, no se habría juzgado el caso y no habría habido alguna repercusión, juzgado más en lo mediático, ¿no? Lamentablemente, que en lo judicial, allá en los Estados Unidos, pero no habría repercusiones, que afortunadamente hubo, y todavía se sigue esperando la reparación del daño a muchos de los niños que fueron abusados, no solamente en Boston, sino en los Estados Unidos, en México y en muchas otras partes del mundo.